Buenas tardes, bienvenidos a la segunda clase del curso Gestión de datos en microbiología ambiental usando Linux y R. Esta videoclase corresponderá al primer módulo denominado Datos en microbiología. En esta primera clase abordamos la pregunta de dónde vienen los datos en microbiología, comprendiendo cómo han evolucionado las fuentes, calidad y calidad de datos en microbiología en esta disciplina y los factores que han determinado y contribuido a que hoy la microbiología, al igual que la mayoría de las otras disciplinas científicas, está experimentando avances sustanciales en la comprensión del papel de los microorganismos debido a los grandes volúmenes de datos que se generan. En esta segunda clase nos aproximaremos a los tipos de datos y estructuras más comúnmente encontrados en estudios de microbiología ambiental y entenderemos cómo estos tipos de datos se generan, cómo se estructuran y cuáles son los principales formatos usados para almacenarlos. La clase estará dividida en las siguientes partes. En la primera parte veremos cuáles son los tipos de datos y los tipos de estudios en microbiología. Veremos cómo esos datos se pueden convertir en información después de ser procesados. Ampliaremos un poquito sobre cómo estas variables que se generan en los experimentos se pueden clasificar. Y finalmente hablaremos sobre cómo se estructuran estos datos y cómo se almacenan y cuáles son los formatos más importantes. Finalmente hablaremos de cuáles son los mensajes para llevar a casa después de terminar esta clase. En la clase anterior definimos que un dato en investigación es cualquier tipo de información que haya sido recolectada, generada o creada para corroborar una hipótesis científica o para validar hallazgos dentro del proceso de investigación. Generalmente los datos son clasificados de acuerdo al tipo de estudios de donde son obtenidos. Por lo tanto, en esta clase clasificaremos los datos en dos grandes grupos. Los que son derivados de estudios observacionales, los cuales dan cuenta de la distribución de un fenómeno natural en la población de interés. Generalmente el investigador no los hace variar, sino que los registra tal como ofrece la naturaleza e investiga los posibles factores que explican su distribución. Por su parte, los datos obtenidos en estudios experimentales o controlados, el investigador selecciona adrede los tratamientos y asigna de forma aleatoria los individuos o unidades de análisis a cada uno de esos tratamientos que él decidió evaluar en su investigación. Ampliemos un poquito este ejemplo. Miremos el siguiente ejemplo con esta pregunta de investigación. Supongamos que se quiere estudiar cuál es el efecto del pH sobre la abundancia de bacterias en suelos de Antioquia. Si pensamos bien por un momento, esta misma pregunta, y si pensamos bien por un momento y entendemos un poquito los dos grandes grupos de estudio, esta misma pregunta puede ser abordada bajo estos dos esquemas, tanto observacional como de forma experimental. De forma observacional, podemos pensar que la idea es no alterar ni manipular las muestras, sino solamente ir a campo y tratar de entender qué está pasando con las variables de interés. En este caso podríamos ir a muestrear en diferentes municipios de Antioquia y tomar muestras de suelo y determinar tanto el pH y por alguno de los métodos que hablaremos en el segundo curso, determinar la diversidad de microorganismos o la abundancia. A partir de esa información podemos generar un modelo que nos permita entender cómo las diferentes muestras del suelo varían su pH y cómo a su vez este pH puede estar influenciando la diversidad del suelo. De otro lado, en el abordaje experimental, la historia cambia totalmente. Aquí, el investigador deberá manipular las condiciones de pH. Para tal fin deberá tomar muestras de un suelo particular y usando cualquier método químico deberá seleccionar los pHs que desee evaluar. En este caso, en este ejemplo, podemos hacer un gradiente que va desde lo más ácido a lo más básico, es decir, de 4 a 9, y a partir de esas muestras de suelos, unidades experimentales, podemos determinar la diversidad. De esta forma podemos entender cómo el pH afectaría la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo. De nuestro ejemplo anterior podemos identificar dos variables que son deben ser obligatoriamente medidas en el experimento, que claramente son el pH y la abundancia de los microorganismos usando cualquier método que se desee. Así, en este contexto,
en este curso definiremos que una variable como básicamente cualquier factor que se pueda controlar, cambiar o medir en un experimento, y según como la usemos en nuestro experimento, puede ser independiente, que es aquella variable que podemos manipular o cambiar y que esperamos que explique, que explique los cambios en las otras variables de interés, y dependiente o de respuesta, las cuales reciben su nombre debido a que son las variables que cambian con base en el estado de la variable independiente. Adicionalmente a eso, esas variables se pueden clasificar de acuerdo al tipo de información que contienen. Para eso hay básicamente dos grandes grupos en cuales se dividen, que son las variables cuantitativas y las variables cuantitativas. Empecemos entonces a entender qué es una variable cuantitativa. Como su nombre lo indica, son variables que solo pueden tomar valores numéricos, por lo tanto pueden ser operadas aritméticamente, es decir, podemos hacer operaciones matemáticas tales como promedios, desviaciones estándar, sumarlas, operarlas como si fueran vectores. En microbiología hay un sinnúmero de estas variables y como ejemplo podemos ver el pH, la temperatura, la abundancia de microorganismos, el número de unidades taxonómicas operacionales dentro de una muestra. Y es bien interesante porque estas variables, entender qué tipo de variable es cada una, nos va a dar pie a seleccionar en el futuro cuál es el tipo de análisis que mejor se ajusta en orden de entender cuál es el comportamiento de estas variables dentro del problema de investigación que estamos solucionando. De otro lado, y de forma general, tenemos otro tipo de variables que son las variables cualitativas, las cuales expresan características, atributos de la población de estudio y generalmente se caracterizan porque son información no numérica, es decir, a esta variable no la podemos operar matemáticamente como vectores, solamente podríamos calcular sus proporciones, las ocurrencias, es decir, qué tantas veces aparece esa característica dentro de una población de interés o sobre unas unidades de análisis en el estudio. Como ejemplos tenemos morfología de colonia, sexo, tipo de respiración de un microorganismo, tipo de suelo, ácido, básico, entre otras. A su vez, esas dos categorías que definimos anteriormente tienen unos niveles de clasificación mucho más finos, es decir, las variables cuantitativas se subdividen en variables discretas, que son aquellas variables que solo pueden tomar valores enteros, es decir, número de colonias, por ejemplo, números de hijos, números de descendencia después de un proceso, número de generaciones después de un proceso de evolución, por ejemplo, y continuas, que son aquellas variables que pueden tomar un rango amplio dentro de un intervalo. A su vez, las cualitativas se pueden dividir en nominales, que solo describen atributos de las variables, y categóricas. Veamos un ejemplo que combina todo lo que podemos ver aquí. En este artículo publicado, como lo pueden ver aquí en esta revista, podemos ver una figura que tiene varios niveles de variables de las que acabamos de describir. En el eje Y podemos ver el índice de Shannon, que es una medida generada a partir de datos de diversidad. En el eje X podemos ver el tipo de plantas, que pueden ser Beet Blue Stem Mix, Indian Grass Mix and Sweetgrass Mix, lo cual corresponde a variables categóricas, y el índice de Shannon correspondería a una variable numérica. Igualmente podemos ver que esas variables fueron obtenidas a partir de tres compartimentos ambientales como son el suelo, la rizosfera y la endosfera, lo cual constituye también otra variable categórica con tres niveles. Movámonos un poco ahora hacia cuáles son los tipos de datos producidos en los que nosotros denominamos en la clase anterior como el gran tsunami de los datos. Principalmente en microbiología ambiental hay cuatro grandes tipos de datos producidos en los que conocemos como este tsunami. Son los datos genómicos, metagenómicos, cuya fuente primaria son básicamente secuencias de ADN, de DNA, los datos funcionales, que vienen derivados de lo que son información de ARN, proteínas y metabolitos producidos por
un organismo en particular o un conjunto de organismos en particular. Y por último, los metadatos, que son realmente importantes porque son los datos que dan contexto a la investigación y nos permiten entender cuáles son los patrones y cuáles son las variables que explican esos patrones que podemos encontrar con los otros tipos de datos. Ahora veremos cómo se obtienen los datos metagenómicos. Los datos genómicos, perdón. Básicamente, los datos genómicos se refieren a toda la información contenida en el genoma y en el ADN de un organismo, incluidos todos sus genes. A diferencia de la genética, que se refiere al estudio de genes individuales y sus roles en la herencia, la genómica apunta a la caracterización, cuantificación colectiva de todos los genes, sus interrelaciones e influencia en el organismo particular. Básicamente, los datos son obtenidos mediante el aislamiento y secuenciación de DNA y luego mediante el uso de herramientas bioinformáticas y de procesado podemos ensamblar y analizar bioinformáticamente esta información en bases de datos especializadas. Típicamente este enfoque genómico nos da variables como son el número de genes contenidos en un organismo, el número de genes de virulencia, si es el caso de un organismo patógeno, el tamaño del genoma, es decir, qué tantas pares de base tiene incluido el número de ORFs para una proteína, el número de secuencias codificantes. Toda esta información genómica generalmente está contenida en archivos que son conocidos como FASTA, los cuales básicamente contienen los nucleótidos o aminoácidos y sus nombres. La secuencia bajo el formato FASTA comienza con una descripción de una única línea, seguida por líneas de datos de secuencia. Las líneas de descripción se distinguen de los datos de secuencia por un símbolo de mayor que. En la primera columna, la palabra siguiente a este símbolo es el identificador de la secuencia y el resto de la línea es la descripción. Y al final de eso empiezan todo lo que es las líneas de secuencias. En contraste a los datos genómicos, los datos metagenómicos son una herramienta molecular utilizada para analizar el ADN adquirido de muestras ambientales. Es decir, aquí no son organismos puros o cultivados acénicamente, sino que podemos acceder a todo el conjunto de ADN comunitario presente en una muestra, con el fin de estudiar cuáles son los comportamientos y cuáles son los factores y la abundancia de estos organismos en la muestra particular. Para esto básicamente hay dos enfoques. Hay un enfoque que es basado en la amplificación de secuencias. Generalmente se toma el gen del DNA ribosomal 16S como marcador y a partir de la secuenciación en una muestra total se puede identificar cuáles son los organismos que están presentes, sus abundancias, cuando se comparan con bases de datos de asignación taxonómica. El otro enfoque es conocido como Cho'Gum y es un enfoque que no necesita un marcador, es decir, que se puede secuenciar todos los genomas presentes en esa muestra y obtener información de relevancia y relacionada con genomas de referencia presentes en esa muestra. A partir de esas dos fuentes de información se puede obtener información de la composición y la función de la comunidad y se pueden sacar variables como la abundancia de las fotos, presencia de ausencias, riqueza y diversidad, beta diversidad, que es básicamente qué tan disímiles son las muestras que tomamos, y podemos tener también bajo Cho'Gum frecuencias de funciones enzimáticas, frecuencias de proteínas y frecuencias de rutas metabólicas. Generalmente estos datos son almacenados en un formato que se llama FASTQ, que básicamente es la misma estructura de un formato FASTA que explicamos anteriormente, pero tiene asociado a cada nucleótido una información de la calidad, es decir, con qué probabilidad puedo estar, cuál es la certeza que tengo de que esa base en esa posición realmente es la que representa la muestra. Generalmente estos datos que obtenemos de estos estudios metagenómicos, genómicos, se estructuran en diferentes tipos de bases de datos y básicamente responden a una representación y una forma de organizar un conjunto de datos
en aras de facilitar su manipulación en futuras aplicaciones. En otras palabras, la estructura de datos es una manera de representación creada a partir de los datos, ubicándose en un nivel por encima, es decir, es una abstracción que nos permite acceder de manera fácil y sencilla a esos datos. Y nos permite presentar cosas más complejas que serían toda la información que hemos obtenido para resolver otro tipo de problemas de forma más sencilla o al menos sin preocuparnos por detalles internos de representación. Esas estructuras pueden ser vectores, siendo los vectores los más simples, y básicamente representan una colección de n componentes, también llamados elementos, y estas son consideradas homogéneas, puesto que un vector solo puede contener un solo tipo de datos, y generalmente es una única columna o fila. Las matrices, que son básicamente un arreglo bidimensional, es un conjunto de datos homogéneos, todos del mismo tipo, es decir, solamente un único tipo de datos, cada uno de los cuales debe referenciarse por dos índices, por eso dijimos que era bidimensional. Y cada uno de esos índices van a determinar la posición dentro de una fila y columna de cada uno de los elementos. Y finalmente tenemos el data frame o conjunto de datos, que básicamente es un arreglo multidimensional, es decir, que contiene múltiples filas y columnas, y este sí puede tener múltiples conjuntos de datos. Generalmente estos data frames contienen información relacionada con los metadatos o los datos de contexto, y las matrices contienen información relacionada con los datos taxonómicos que podemos obtener en los estudios de metagenómica. Entonces, estos metadatos, que son la información de contexto que nos permite entender y darle cierto sentido explicativo a la información genética y metagenómica, generalmente se estructuran esencialmente se utiliza para responder al qué, cómo y cuándo de un estudio particular. Y generalmente tienen datos contextuales como condiciones ambientales, observaciones climáticas, tipo de suelo, tipo de muestra. Se estructuran básicamente siguiendo un data frame y pueden contener, como dijimos anteriormente, varios tipos de variables en los arreglos que mencionamos de filas y columnas. Por ejemplo, aquí en este caso podemos ver un ejemplo solamente con 3 columnas, donde la primera columna representa una variable numérica, la segunda representa una variable nominal y la tercera puede representar una variable lógica, verdadero o falso para un caso particular, o ausencia-presencia para un caso particular. Como dijimos anteriormente, es una combinación de varios tipos, es decir, cada columna representa un vector de diferente tipo de datos y en conjunto todos representan un data frame. Es importante aclarar que en la mayoría de los software que vamos a usar más adelante se debe seguir un patrón particular, y es que las unidades experimentales o tratamientos deberán ir siempre sobre las filas y las variables que tengamos, bien sean numéricas, categóricas, deberán ir siempre sobre las columnas. Esta es la lógica que hay detrás de la estructuración de estos metadatos. ¿Cómo se estructuran las tablas de Otus? Las cuales hablamos en la parte de metagenómica. Generalmente representa una matriz de muestra por observación, y en las filas podemos obtener nuestras muestras, es decir, los sitios de muestreo o los organismos que tenemos bajo estudio, y en cada una de las columnas vamos a tener las unidades taxonómicas operacionales que en pocas palabras representan una especie particular de organismos. Aquí podemos ver una representación real de cómo se ve. Aquí está traslocada, pero se puede mediante procesamiento en los software que vamos a ver en las siguientes partes del curso, transponer y volver a hacer encajar con la propuesta anterior, y vemos cómo en esta hay varias filas que representan las unidades taxonómicas operacionales y varias columnas que representan los sitios de muestreo. Y cada una de las celdas representa la frecuencia con que se encontró esa Otu particular. Y si analizamos, cada uno de esos vectores es de tipo numérico y se conserva la estructura de matriz. Es decir, que yo podría en la celda 1 acceder a la Otu 6 de la muestra 1 y obtener la frecuencia con la que se observa. En síntesis de esta clase, podemos rescatar que principalmente los datos en microbiología ambiental provienen de estudios observacionales y experimentales.
Los datos colectados junto con la información de contexto y el correcto procesamiento, que es lo que veremos en las siguientes unidades del curso, deberán generar información relevante para el desarrollo del campo de estudio. Que las variables se pueden dividir en dos grupos grandes, que son cuantitativas y cualitativas, y a su vez esas variables cualitativas que representan información numérica pueden ser divididas en tanto discretas como continuas, y las cualitativas que representan los atributos o características de los individuos, las unidades experimentales de estudio, se pueden dividir en tanto nominales como categóricas. El postprocesado de la secuencia genera grandes volúmenes de datos, como lo hemos venido hablando durante el curso, y se condensa generalmente en dos formatos: FASTA, que es para datos genómicos y solamente contiene información tanto de nucleótidos, contiene información de nucleótidos, y FASTA-Q, que es para datos metagenómicos, que es básicamente un FASTA con una medida de cualidad para cada uno de los nucleótidos que podemos obtener dentro de la muestra. Los estudios metagenómicos son de naturaleza multivariable, es decir que generalmente tiene detrás un montón de variables de contexto, un montón de metadatos que nos permiten asociar lo que estamos viendo en términos de diversidad a unas variables ambientales que podrían explicar eso. Y esos metadatos tienen los contextos e información de la composición de la comunidad en cuestión de secuenciamiento.